victoria porque nuestro Dios está con nosotros. Y asimismo les mandamos un cordial saludo y la bienvenida le damos a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Cómo le decimos, amados hermanos? Que Dios les bendiga. Dios les bendiga y bienvenidos también a participar de la mesa de nuestro Señor con la exposición de su palabra. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras, amados hermanos, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Evangelio según San Juan, en su capítulo 8, versículos 31 al 36. Vamos a estar dando lectura, hermanos, todos juntos y a una sola voz a este pasaje escritural de San Juan, capítulo 8, considerando los versículos 31 al 36. Amén. Cuando lo haya encontrado, hermano, manifiéstalo dando gloria a Dios, alabando al Señor, para que leamos todos juntos, amados hermanos, esta porción de las Sagradas Escrituras y también base del tema que vamos a estar tratando con la ayuda bendita de nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y la palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén, aleluya. Puede ocupar su lugar, amado hermano. Vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios en esta hora, en esta mañana. Y el tema que quiero abordar, hermanos, es el gran secuestro. Es el tema que vamos a estar abordando con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, el gran secuestro. Aleluya, gloria a Cristo. Hermanos, uno de los delitos más crueles y más temidos por la sociedad es precisamente el secuestro. Y la definición de secuestro es la siguiente: es el acto por el que se priva de la libertad de forma ilegal a una persona o un grupo de gente. Ciertamente, hermanos, es uno de los delitos más temidos por la sociedad, y sobre todo las personas que tienen más solvencia económica temen, y por esto contratan seguridad privada, guardaespaldas, en fin, medios para poder proteger sus vidas. Y hermanos, pues ciertamente los que quedan protegidos, pues son las personas más pudientes, pero las que no, pues aunque quieran, hermanos, pueden llegar a ser víctimas precisamente del secuestro. Y dice aquí la definición que se priva de la libertad, se le quita la libertad a la persona a la cual, hermanos, se le cautiva, y esto es penado por las leyes. Las personas que se dedican a esto a cambio de no dañar a la víctima, piden grandes cantidades de dinero para poder devolver la libertad a la persona que tienen en cautividad, y así no hacerle daño, respetar su vida y dejarla ir libre. Hermanos, el gobierno de México ha luchado durante muchos años, ha luchado para hacerle frente al ambiente de inseguridad y de violencia que se vive actualmente en el país, y esto se va acrecentando todavía, de tal manera que las personas que se dedican a este tipo de actos se han vuelto más despiadadas con sus víctimas. Hermanos, y esto es lamentable que pase en nuestro mundo. Sabemos que se está cumpliendo las profecías de nuestro Señor Jesucristo, que la maldad se iba a multiplicar. Son señales antes de su venida gloriosa por la iglesia. Pero nosotros estamos resguardados, estamos protegidos bajo la cubierta de sus alas. Así que podemos nosotros salir confiadamente, porque su promesa nos dice a nosotros que hemos creído en él: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
Como salimos con bien, sabemos que vamos a regresar con bien a nuestros hogares. Así que no hay que temer, hermanos, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Y esa promesa nos sostiene, hermanos, ante cualquier tipo de delito que la gente pueda cometer allá afuera, hermanos. Ya sea un asalto, ya sea un secuestro o como se llame. La iglesia de Cristo está resguardada, pero tristemente hay personas que han sido víctimas de este atropello a la libertad, hermanos. Y pues, hermanos, las leyes han penalizado este delito, incluso hay reformas, hay, hermanos, iniciativas de ley que buscan que sea más severa la pena a estas personas que cometen el secuestro. Ahora, ¿de dónde viene el secuestro, hermanos? La realidad de este delito proviene de un secuestro más grave, de un secuestro anterior, ya que se privó de la libertad a toda la raza humana. Pero dentro de esa cautividad de la raza humana, hermano, nosotros, la Iglesia de Jesucristo, hemos salido de ese gran secuestro, hemos sido rescatados, hemos sido redimidos por nuestro Señor y Salvador. Por eso es que le alabamos, porque hemos salido de entre la raza humana, el grupo de la Iglesia de Cristo, ante esta cautividad que es más peor, hermanos, porque fue cautiva la raza humana en el pecado, en la muerte, también la misma creación, lo que vemos, hermanos, ha sido secuestrada y fueron puestos en servidumbre, nos dice la bendita palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 22, nos hablan las Escrituras, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Y por qué está en dolores de parto la creación, hermanos? Por el pecado, porque está cautiva y espera el momento de ser libertada también la misma creación, hermanos, a causa del pecado. Y este gran secuestro, ¿quién lo efectuó, hermanos? Fue Satanás, el enemigo de Dios y de nuestras almas. Es enemigo tanto de Dios como también de nosotros, de los seres humanos. Pero vamos a ver los elementos de este gran secuestro y la provisión divina para el rescate de la humanidad, porque lo importante, hermanos, no es tanto saber que la creación, que la humanidad está secuestrada, está cautiva en el pecado, sino dar la solución, presentar, hermanos, cuál es la salvación, cuál es la libertad que puede obtener la raza humana para que puedan salir precisamente de ese gran secuestro. Así que vamos a ver lo siguiente, hermanos, los elementos de este gran secuestro y cómo Dios ha provisto el rescate para la humanidad. En primer lugar, hermanos, es necesario saber que el gran secuestro lo hizo Satanás. Es el primer punto, hermanos, que lo hizo Satanás. Y esto lo dice las Sagradas Escrituras en 2 Timoteo, en su capítulo 2, versículo 26. 2 Timoteo, en su capítulo 2, versículo 26. Vamos a estar leyendo, hermanos, qué nos dice el Señor acerca de esta condición y también de quién efectuó el gran secuestro. Dice la palabra del Señor así: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí nos está hablando, hermanos, de quienes están cautivos, que están presos, prisioneros, como usted entienda, hermanos. ¿De quién? Del diablo, del engañador, del gran secuestrador. Hermanos, dice que están cautivos, o sea, prisioneros a voluntad de él. Quiere decir que ellos no están en su poder porque ellos quieren, sino que el enemigo toma la voluntad, cauteriza, toma las mentes de estas personas que le dan entrada muchas veces por ignorancia de la palabra de Dios,
por ignorar que hay alguien, hermanos, que ha pagado por el rescate de la humanidad, y es cuando el enemigo aprovecha esa ignorancia, aprovecha, hermanos, que ellos están cautivos por el pecado y los aprisiona, pero hay oportunidad, hermanos, de que escapen del lazo del diablo, del lazo del cazador. Hermanos, el enemigo es el secuestrador quien cautiva el alma y la voluntad del ser humano. Sí, hermanos, porque dice la palabra del Señor que Él es padre de mentira. Es su naturaleza de Satanás ser padre, autor de toda mentira, de todo engaño. Y el enemigo, para cautivar, para atraer a sus presas, emplea precisamente las artimañas del error. El enemigo, hermanos, es tan astuto y tan sutil que aún con la misma religión, con la misma palabra de Dios, busca, hermanos, confundir a la humanidad, torcer el sentido de las Escrituras, de tal modo, hermanos, que las personas piensan que están haciendo bien, que están creyendo en Dios, pero en realidad están siendo cautivas por Satanás en falsas religiones, en sectas que los arrastran, hermanos, a la condenación, nos dice la palabra de Dios. Y el engaño, hermanos, es de Satanás. No podemos decir que es de Dios, porque dice su palabra que en Dios no hay tinieblas, que en Dios, hermanos, hay verdad, Él es luz. Hermanos, Él nunca nos va a decir una mentira, porque Él es la verdad absoluta. Y así, hermanos, es como con el engaño, Satanás en el huerto de Edén cautivó a sus primeras víctimas, hermanos, aquí en la tierra, que fueron Adán y Eva, ¿sí? Los padres de la raza humana fueron los primeros en ser cautivados, en ser secuestrados por el enemigo a través de la mentira. Ahí sabemos que el enemigo mezcló la verdad con la mentira. Cuando dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de este fruto, ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí combinó, sí, una verdad, porque ellos no iban a morir al instante, pero espiritualmente murieron, hermanos, murieron. Así que, hermanos, ahí vemos cómo el enemigo es tan sutil para engañar. El hombre no se da cuenta. El hombre, hermanos, piensa que está siguiendo los caminos rectos de Dios, que está buscando a Dios, pero no es así. Pero antes de Adán y Eva, hermanos, el maligno engañó allá en los cielos a la tercera parte de los ángeles que Dios creó buenos. Lo sabemos por las Sagradas Escrituras. Lucifer engaña, hermanos, a esa parte, gran parte de ángeles, y en su rebelión fueron arrastrados también, porque el primero que se enorgulleció, que tuvo soberbia, querer ser como Dios, como el Altísimo, ¿quién fue? Precisamente Lucifer. Quiso levantar su trono en lo alto, ¿verdad? Al igual que nuestro Dios, hermanos, ser igual a Él. Y en ese engaño, pues los ángeles también, hermanos, cayeron y fueron arrojados de la presencia de Dios aquí a la tierra. Entonces, es allí, hermanos, donde en el cielo empieza el engaño con esos ángeles, y también aquí en la tierra con Adán y Eva. Y a todo esto, hermanos, se le llama que el enemigo los cautivó, los aprisionó también. Así que, hermanos, la crueldad de Satanás es exagerada. Así como los que cometen hoy en día, hermanos, este delito del secuestro, que son despiadados, que no tienen piedad, pues también el enemigo de nuestras almas es así. Es terriblemente, hermanos, cruel. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor en San Juan. Vaya a la Biblia, a San Juan, capítulo 10, versículo 10. Aquí se nos habla, hermanos, cómo es Satanás en su carácter. ¿Ya lo tenemos? San Juan, capítulo 10, versículo 10.
Dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Es ahí totalmente opuesto el carácter de nuestro Señor Jesucristo y el carácter del enemigo. Porque dice claramente que el ladrón no viene sino para hurtar, o sea, para robar. ¿Robar qué? Las almas. Robar lo que es de Dios. Y no solamente la roba, dice, sino también mata. Mata, pues físicamente hay enfermedades, hermanos, que llevan a la muerte, pues a los seres humanos. Mata también de manera espiritual al hombre, porque el hombre sin Dios, el hombre que no tiene a Cristo, hermanos, ¿cómo está? Muerto en vida. Espiritualmente hablando, está muerto en vida. No hay vida espiritual, no hay amor en él, no hay gozo, no hay paz, no hay fruto del Espíritu, porque él es carnal, porque es un hombre que está en pecado. Y no solamente mata, hermanos, espiritualmente, físicamente, también el fin de Satanás es llevar a la humanidad a la muerte eterna en el infierno, en el lago de fuego, que es terrible, hermano, la eterna separación del hombre con su creador. Ese es el fin de Satanás al robar, al secuestrar, al matar, hermanos, a los seres humanos. Pero el Señor Jesucristo dice: yo he venido para totalmente lo contrario que hace Él. Yo he venido para que tengan vida. Vida física, hermanos, porque por Él somos, vivimos, nos movemos, pero dice, y para que la tengan en abundancia. Una vida espiritual aquí en la tierra, pero aún más allá, hermanos, cuando partamos de este mundo, vamos a hallar la vida eterna con Dios en el cielo, en su presencia, para no morir jamás. Es entonces allí, hermanos, donde vemos claramente cómo efectivamente el gran secuestro lo hizo Satanás de una manera espiritual, pero también, hermanos, el enemigo es descrito como el león rugiente, como un león, hermanos, que está hambriento, que está desesperado de buscar presas. Y ciertamente, hermanos, la humanidad que está sin Cristo es presa fácil de Él, es presa muy fácil. Y los cautiva de tal manera, hermanos, que ya no es como antes, que la gente decía a través, ¿verdad?, de lo que era la brujería, o lo que es todavía la brujería, hechicería y todo ello. La gente a lo mejor se espantaba en acudir a esos medios o al saber de una persona que practicaba estas cosas. Ahora lo hace tan sutilmente, hermanos, que el engaño, hermanos, como hemos dicho, resulta tan atractivo para la gente, como que no es malo. Y ahora en televisión o en redes sociales dan espacio a estas personas que ya no se les llama brujos, ya no se les llama hechiceros o de estas maneras como antes. Ahora se les llama psíquicos y no sé qué otro nombre les dan para que se oiga como un término más bonito, un término, hermanos, como más intelectual. Y la gente cae presa de estas cosas, se vuelve presa, se vuelve cautiva de estos medios que son oscuridad de Satanás. Pero como les decía, hermanos, el enemigo es un león rugiente, lo dice la Biblia, que anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que está descuidado, al que está, hermanos, sin Cristo, sin la protección, porque el Salmo 91, que lo sabemos todos, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es bajo esa cobertura, hermano, que usted y yo estamos, morando al abrigo, al amparo del Dios Altísimo. Hermanos, y como estamos cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo, dice su palabra que el enemigo no nos toca, porque sus almas, las almas de cada uno de nosotros, ahora le pertenecen a Dios. Así que, hermanos, no tengamos temor del enemigo, no tengamos miedo de Satanás. Él es muy cruel, él es un león rugiente, él roba, mata, destruye, hermanos, pero con nosotros no puede meterse, porque estamos cubiertos
con la sangre del Cordero de Dios que nos lavó y nos compró en el Calvario. Aleluya. Así que, hermanos, nuestra voluntad no está sujeta al enemigo tampoco. No, hermanos, como dice aquí en 2 Timoteo 2:26 que ya leímos, y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Hagan de cuenta, hermanos, también como unas marionetas. Así las maneja Satanás, las conduce a donde no quieren. Pero, hermanos, esa es la realidad del secuestro espiritual. Y que si estas personas, si estas almas no escapan del lazo del diablo, van a llegar a la muerte eterna, hermanos. Por esto es necesario que sepamos estas cosas. Hermanos, ciertamente hablar de Satanás no es agradable, sino al contrario, el Señor lo reprenda. Pero dice la palabra del Señor, no ignoramos sus maquinaciones. Debemos de saber cómo actúa el enemigo. Algo revelado a las Escrituras. Tampoco es cuestión de meternos a las profundidades de Satanás. Tampoco se refiere a eso, hermanos. Sino lo que la Biblia nos revela, saber, conocer de él, lo vamos nosotros a estudiar, lo vamos nosotros a analizar, para poder estar, ¿qué? Alertas y no caer en el lazo del cazador. Así que, hermanos, en primer lugar, el gran secuestro lo hizo Satanás. Punto número 2, el gran secuestro. ¿Cuáles son sus víctimas? El hombre y la creación. Esas son las víctimas, hermanos, del enemigo en su gran secuestro. El hombre y la creación. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 21. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 21. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Aquí está hablando, hermano San Pablo, que la creación misma, esta creación, este mundo natural, hermanos, donde hay vegetación, donde hay animales, especies diversas, que también va a ser libertada de la esclavitud de corrupción. Habla entonces que está cautiva, que está secuestrada, que está presa la misma creación, hermanos. Esclavitud de corrupción, porque aún, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, ellos ciertamente, espiritualmente, ya dijimos, murieron porque se escondieron de su Creador, porque ellos se vieron desnudos, y bueno, tuvieron ya conciencia, hermanos, de lo bueno, de lo malo, el pecado. Pero, hermanos, también el Señor les dijo, porque del polvo eres y al polvo volverás de donde fuiste tomado. Pero no solamente ellos empezaron a morir conforme pasaron los años, sino también, hermanos, la misma creación. Vemos que los animalitos también mueren, las plantas también mueren, y todo esto, hermanos, se ha deteriorado también. Especies que estaban en peligro de extinción hasta que definitivamente se acabaron y ya no hay. Entonces, hermanos, la contaminación de ríos, de los mares, las fuentes de las aguas, es corrupción. Todo esto es una creación, hermanos, que está en esclavitud de corrupción. ¿A causa de qué? Del pecado del hombre. ¿Y a causa de qué? Del gran secuestro del enemigo, que también cautivó la misma creación de nuestro Dios. Pero dice y habla aquí en esperanza, porque también la creación misma será libertada. Habla de a futuro, hermanos, que va a ser libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo se manifieste, cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, establezca su reino, hermanos, también la creación misma será libertada, hermanos, verá la luz de la libertad. Porque ahorita el enemigo, hermanos, dice la palabra que es el príncipe de este mundo, el mundo pecador, porque para nosotros no es nuestro príncipe. Nosotros tenemos un Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Pero, pues la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que la
la creación será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Porque se compara, hermanos, como un amanecer, como cantamos nosotros ese coro que dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Ciertamente, hermanos, va a ser como un amanecer, como de las tinieblas a la luz. Así, hermanos, cuando Cristo pueda, hermano, venga y liberte también a la creación. Pero, hermanos, la pregunta: ¿por qué destruir al hombre? ¿Por qué Satanás? ¿Por qué ese empeño de él en destruir al hombre? Por la sencilla razón, hermanos, que usted, yo, toda la raza humana fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Tenemos, hermanos, de Dios su imagen y su semejanza. Y porque el hombre es corona de la creación, el mismo salmista David en el Salmo 8 dice, ¿verdad? Lo coronaste de gloria y de honra. Pusiste todo debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo lo que se mueve en el mar, todo lo pusiste bajo dominio del hombre, hermanos. Y por esto Satanás nos odia a toda la raza humana, sin excepción. A todos nos aborrece el enemigo y, como dijimos, vino para robar, para matar y para destruir al hombre que es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y saben qué más, hermanos, tiene en contra de nosotros Satanás? Que precisamente Dios el Padre mandó a su Hijo Jesucristo a redimirnos del pecado, de la esclavitud que Él, hermano, tendió sobre la humanidad. Es por esto, hermano, que el enemigo nos odia, porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Por eso, porque ahora tenemos un valor, hermanos, que no tiene aquí humanamente, terrenalmente, no tenemos precio, hermanos. Valemos muchísimo. La sangre de Cristo Jesús, cosa, hermano, que ningún hombre haría por ningún otro hombre, y mucho menos por un pecador, por alguien que no lo merece. Y nosotros no lo merecíamos, pero sin en cambio, amados hermanos, el Señor dio su vida por usted, por mí, y por esto Satanás se ha ensañado más todavía, hermanos, con ira contra el hombre, porque ahora, hermanos, ya no somos presa fácil de él, porque antes el mundo estaba, hermano, bajo su dominio, pero el Señor Jesucristo dice, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, hermano, nos sacó, hermanos, de sus garras del maligno, y ahora, hermanos, nosotros tenemos un precio muy elevado. Somos ahora hijos de Dios por adopción. Somos hijos de Dios, hermanos. ¿Y cuál es nuestro destino final? El destino de la iglesia, estar con Él allá en el reino de los cielos, disfrutando, hermano, la eternidad. Y es por esto, hermano, que Él es feroz con la humanidad y sobre todo con nosotros, los hijos de Dios, sobre todo con nosotros. Porque a nosotros nos ataca, hermanos, a nosotros nos persigue, a nosotros nos calumnia el enemigo. Y todo esto, ¿por qué? Porque hemos escapado de su lazo, donde estábamos cautivos a voluntad de Él, en el pecado, hermanos. Es por esto que el enemigo es nuestro enemigo también, ¿sí? Tanto de Dios como también de nosotros es nuestro enemigo. Hermanos, y sobre todo porque Él estuvo en la gloria con el Señor. Él estuvo allá. Él, hermanos, estaba a cargo de la alabanza, ¿sí? Tenía allá en los cielos un puesto, por así llamarlo, muy, muy elevado, muy alto. Pero, hermanos, Él, por su pecado, por su maldad, fue lanzado a la tierra. Fue lanzado, destituido para siempre, hermanos, de la gloria de Dios. Y no solamente destituido, condenado para siempre, eternamente condenado, hermanos, sin posibilidad de redención. Porque a comparación del hombre, Satanás no tiene redención, no tiene ya salvación. Ya su destino, hermanos, está señalado en las Sagradas Escrituras. El lago de fuego que arde con azufre. Ahí es su lugar. O sea, como decíamos en un tema de teología,
aunque uno piense, ¿verdad? Las personas que no conocen la palabra de Dios, que orando, ayunando, se va a salvar Satanás. No, hermanos, porque no hay posibilidad de redención, ya su destino está escrito. Así que, hermanos, pues como sabe a dónde va a ir, él también quiere llevarse a la humanidad con él. También se la quiere arrastrar con él, como arrastró a la tercera parte de los ángeles de los cielos. Ahora, aquí en la humanidad, hermanos, quiere hacer lo mismo, arrastrar a todos los posibles, a todos los que él pueda. Y como lo dijimos, sus artimañas son tan astutas, tan, hermanos, livianas a veces en apariencia, que la gente rápido, hermanos, cae en esa red. Pero, hermanos, aún la creación fue puesta en servidumbre también, ¿sí? Al servicio del enemigo. Hermanos, y pues tristemente el hombre, ¿cuántas veces no le da también al enemigo ofrenda con lo creado, con lo que Dios hizo bueno en un principio? El hombre mismo toma esos recursos para adoración al diablo, al enemigo, ¿sí? Entonces ahí también vemos cómo esos medios, hermanos, que son buenos, el hombre los ha ocupado para el enemigo, sirviéndole a él. Y cuando el hombre está sin Dios, apartado de él, está a expensas del secuestrador, hermanos, está a expensas. Ahí, hermano, el enemigo está acechando a su alma. Cuando le da la entrada por medio de estas cosas que son ocultismo, brujería, hechicería, el hombre, hermanos, es cautivado, ¿sí? Muchos han empezado así, hermanos, en la curiosidad. No sé si ha escuchado testimonios de nuestros hermanos que salieron de estas prácticas de ocultismo, que dicen, es que yo empecé por curiosidad de saber qué era eso de la ouija, de las barajas, de esto y del otro. Entonces la curiosidad los ha llevado, hermanos, a entrar a las profundidades de Satanás, de tal manera, hermanos, que les llega a gustar todas estas cosas, y ya después, hermanos, se adentran, que el enemigo ya los cautivó, ya los hizo presa de estas prácticas, hermanos. Y ellos lo ven como que es un don de Dios, porque hasta esto llegan ellos a decir, es que Dios me dio ese don. Pero no, hermanos, Dios no es tinieblas, y en eso Dios no está. Dios no está allí en medio de las tinieblas, en prácticas de las oscuridades, no, hermanos. Y aún el enemigo, hermanos, quiere volver a aprisionar al cristiano, al Hijo de Dios. No crean que porque ya salimos, el enemigo ya nos va a dejar en paz, ya no se va a acordar de nosotros. Al contrario, somos el blanco del enemigo. Siempre, hermanos, tiene su mira sobre el cristiano. ¿Para qué? Para volverlo a cautivar. De donde salió, de donde salimos, hermanos, ahí nos quiere volver a meter. Y todavía peor, porque incluso el Señor Jesucristo en sus enseñanzas dijo que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿dónde anda ese espíritu inmundo? Dice que por lugares desiertos, secos, ¿sí? Ahí anda, pero después dice, volveré a la casa de donde fui echado. Y que cuando regresa, hermanos, ¿cómo la halla? La halla barrida, adornada, vacía. Eso significa de un cristiano pudiera ser que fue libertado de la cautividad del enemigo, de un cristiano que fue sacado, hermanos, del poder del enemigo, pero no se llena de Dios, no se alimenta de la palabra de Dios, de la comunión con Cristo, de los medios de gracia que Él nos ha ofrecido, hermanos, para poder estar en comunión con Él. Entonces, esa persona, ese cristiano que fue libertado, hermanos, y que solamente pues su casa, su corazón, su alma está adornada, está vacía, ausente, hermanos, de la presencia de Dios, dice que ese espíritu toma 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Entonces, hermanos, ahí vemos cómo el enemigo
siempre va a querer cautivar al cristiano otra vez lo va a querer hacer preso. Por eso tengamos mucho cuidado, hermanos, porque como estamos viendo en este punto, pues aquí el blanco del secuestro es el hombre, es la creación y es también cada uno de los hijos de Dios. Pero hay poder en la sangre de Cristo. Amén, aleluya. Número 3, hermanos, el gran secuestro. Una pregunta, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo el gran secuestro? Hermanos, vamos a ver cómo se lleva a cabo. El secuestrador les ofrece fama, gloria terrenal a los hombres. Vamos a San Mateo. San Mateo en su capítulo 4, versículos 8 y 9. Gloria a Dios. San Mateo, capítulo 4, versículos 8 y 9. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ya lo tiene, amado hermano? Vamos a darle lectura para darnos cuenta cómo se lleva a cabo ese gran secuestro y estar apercibidos, hermanos, y alertar también a los que no conocen esto, hermanos, para que sean libres en el nombre de Jesús. San Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice la Biblia así. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjense, hermanos, aún este secuestrador quiso también cautivar al mismo Señor Jesús, al mismo Hijo de Dios, lo quiso también hacer presa de él, cautivo de él, como dice la Biblia, a voluntad de él. Hermanos, qué atrevimiento, ¿verdad?, del enemigo de nuestras almas. Si lo intentó hacer con Cristo Jesús, que no será de nosotros, los hijos de los hombres, con más razón. Y como decíamos, ¿cómo se lleva a cabo ese gran secuestro? Hermanos, les ofrece fama y la gloria terrenal. ¿Qué es lo que quiere el hombre, hermanos? ¿Qué es lo que siempre ha querido el ser humano aquí en la tierra? No precisamente fama, dinero, ser el amo y dueño, obedecido, temido. Hermanos, en la Biblia encontramos secuestros también. Secuestros. ¿De dónde cree usted que viene, hermano, la palabra esclavitud? Aquí en la Biblia está esta palabra, esclavitud, muchas veces. Un ejemplo, el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Los egipcios esclavizaron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, 430 años, muy largos. Ahí vemos un secuestro, se puede decir, hermano, en otra palabra. ¿Por qué? Porque ellos no tenían libertades en Egipto. Ellos estaban cautivos a voluntad de ellos, que los obligaban a edificar para ellos, les obligaban a trabajar duramente. Y no crea que tenían ellos, como hoy en día, prestaciones de ley, que tenían, hermanos, amparo, ley del trabajo, como hoy en día, no. Ellos, hermanos, de sol a sol, y no tenían libertad, y a eso se le llama, como dijimos en un principio, es un secuestro, porque se priva de manera ilegal a una persona o a un grupo de gente, y más aún a una nación. La aprisionó Egipto, hermanos. Entonces ahí vemos ejemplo de un secuestro. Ahora también vemos en la Biblia cuando en el tiempo del sirio Naamán estaba leproso, ¿se acuerda, hermanos? Que ahí en la casa de Naamán había una muchacha de los hijos de Israel que estaba cautiva sirviéndole a la mujer de Naamán. Ahí vemos que también los sirios hicieron esclavos, secuestraron a los israelitas, al pueblo de Dios. También en el libro del profeta Daniel dice que ellos eran de la cautividad de Israel, fueron llevados a Babilonia cautivos. Y allí también, ¿verdad?, como ya se ha predicado, quisieron robarle la identidad a ellos como pueblo de Dios, como creyentes en Jehová de los ejércitos. Entonces
ahí vemos ejemplos de cautividad. ¿Y todo por qué? Porque ellos querían tener el dominio de la tierra, del lugar, de la nación, el poderío. Y es lo que ofrece Satanás, hermanos. Las guerras que se han producido a lo largo de los años, las guerras civiles, todo ello, amado hermano, ¿de dónde ha venido? Del deseo del hombre por querer ser Dios con D minúscula. El hombre eso quiere, hermano. Fama, poder, gloria. Y los que buscan estas cosas se rinden al enemigo. Se le rinden, hermanos. Y hasta le venden el alma al diablo, hermanos. Hemos escuchado de personas que precisamente le venden su alma a Satanás. Grandes artistas reconocidos en la farándula, hermanos, se sabe que le ofrecieron a Satanás sus vidas con tal de que los hiciera famosos, y de la noche a la mañana, hermanos, cómo sobresalieron ahí en los medios de los espectáculos y todo ello, porque hicieron pactos con el enemigo. Entonces, hermanos, ahí vemos cómo quedan presos de él, y cuando quieren salir no los deja tan fácilmente. Personas que adoran la Santa Muerte y todo ello, hermanos, cuando viene el libertador, el enemigo no crea que los deja tan fácilmente. Les hace, hermanos, la guerra, ¿sí? No quiere soltarlos, quiere posesionarse nuevamente. Pero, hermanos, tristemente sucede todo porque querían dinero, querían un negocio próspero, querían algo terrenal. Y aquí el enemigo le dijo a Jesucristo, dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿En qué consiste la gloria de este mundo, hermanos? Precisamente en esto, cosas valiosas. El petróleo es una de ellas, conocido como el oro negro. Sí, también existen ciertamente, hermanos, yacimientos de petróleo, pues allí en las minas, ¿verdad? Donde hay oro, esa piedra, ¿verdad? Negra, que ya, pues no sé con qué procedimiento, y ya queda reluciente el oro que se le conoce, la plata y tantos minerales valiosos, preciosos. Es la gloria de este mundo, hermano. Los reinos, dice, del mundo se los mostró Satanás a Jesús y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuál fue el precio que le puso? Arrodíllate, adórame, y todo esto va a ser tuyo. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo, ¿cómo lo reprendió? ¿Cómo le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, por eso el gran secuestro se lleva a cabo de esta manera, ofreciendo lo que el hombre quiere. Los que quizá no entran en las profundidades de las tinieblas, pero que viven y quieren hacer riquezas, fama, renombre, quedan atrapados en el materialismo, olvidándose de Dios, hermanos, y siendo ellos ególatras. Es por esto que el Señor Jesucristo dijo, hermanos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Dice, guardaos de toda avaricia, que es idolatría. ¿Y por qué el Señor nos previene, hermanos, que nos guardemos de la avaricia, del querer más? Porque es precisamente la red del gran secuestrador. Porque el hombre dice, es que no me alcanza el dinero y tengo deudas y esto y el otro. Sí, hermanos, no lo negamos, tenemos deudas, tenemos necesidades que suplir. Pero, hermanos, cuando muchas veces le damos prioridad al trabajo, le damos prioridad a los negocios, hermanos, pues ahí poquito a poco y sutilmente ya vamos siendo, ¿qué? Presas del materialismo, ¿sí? De estas cosas que son idolatría. Vamos a ver ejemplos, hermanos, de personas que se hundieron en el materialismo y quedaron, hermanos, a expensas del secuestrador y se volvieron ególatras. ¿Sabe usted qué significa la palabra egolatría? Ego es el amor excesivo a uno mismo, a la persona de uno. Ego.
adoración a mí mismo, como que yo soy el todo debe girar en torno a mí. Eso es egolatría, ¿sí? Tenernos como dioses nosotros mismos. Vamos a San Lucas, capítulo 12. Vamos a ver los versículos 16 al 20. San Lucas 12, 16 al 20. Gloria a Dios, aleluya. Ya lo tenemos, amados hermanos. San Lucas 12, del 16 al 20. Dice la palabra del Señor así. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermanos, aquí vemos un ejemplo de un rico, de un hombre muy rico, pero que cayó en el materialismo y en la egolatría. Porque aquí vemos que él ya no hallaba qué hacer con tantas riquezas, de tal manera, hermanos, que dijo: voy a planear hacer esto, voy a derribar mis graneros, los voy a hacer mayores, y le diré a mi alma. Y ni siquiera consultaba a Dios, él hablaba consigo mismo, con él mismo, no con Dios. Le decía a su alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate. Es como la gente que le dice a tu cuerpo: dale lo que quiere, dale gusto al gusto. Pues así, hermanos, él estaba hablando consigo mismo. Y, hermanos, él no contaba, no tenía en cuenta a Dios, pero le dijo: necio. Eso es la persona que está en el materialismo. Es un necio, porque le dice: esta noche vienen a pedirte tu alma. Amados hermanos, entonces el alma es tan valiosa que por eso el enemigo se aprovecha para cautivarla en el materialismo. Ahora vamos ahí mismo en San Lucas, pero en el capítulo 16, versículos 19 al 21. San Lucas 16, 19 al 21. Es el rico y Lázaro. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué estamos encontrando aquí, hermanos? En este hombre rico, también rico, al igual que el anterior, que era un hombre materialista, que él vivía, hermanos, para satisfacer sus gustos, sus deseos en esta vida, pero aparte de ser materialista, se volvió, ¿qué? Ególatra, como decíamos, porque ahí había un hombre necesitado, que era Lázaro, que estaba enfermo, llagas en su cuerpo, y dice que caían de la mesa del rico migajas de comida, de pan, que el mendigo ansiaba saciarse, aunque sea de esas migajas, probar. Pero ¿qué pasaba, hermanos? El rico no le daba ni siquiera migajas, nada, absolutamente. Es decir, hermanos, que su materialismo lo llevó, hermanos, a ser sin misericordia, sin piedad del prójimo, ególatra únicamente. Él mismo pensaba en él, sin mirar la necesidad de su prójimo. Hermanos, es allí donde está hundido, atrapado, secuestrado el hombre. Y, hermanos, otros quedan también en la red del placer sexual inmoral. Y la Biblia también nos da un ejemplo de esa red de placer sexual e inmoral. Vamos a San Juan. San Juan, capítulo 4, versículos 16 al 18. San Juan, capítulo 4, versículos 16 al 18.
Aquí nos habla de Jesús y la mujer samaritana. 16 al 18 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquí estamos viendo, hermanos, también que es una red de cautividad, el placer sexual inmoral, ilícito, hermanos, porque por la palabra de Dios sabemos que la sexualidad es aprobada por Dios dentro de el matrimonio. Como dice Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, quiere decir dentro del matrimonio. Las relaciones lícitas y santificadas por Dios, aprobadas. Pero esta mujer que habla aquí la Biblia, esta samaritana, vivía, hermanos, en placer sexual inmoral, porque ella, hermanos amados, estaba en adulterio, esta mujer, porque pues ciertamente tuvo su primer marido, pero ya después de allí fue recorriendo maridos esta mujer, no sabemos por causa de qué, cuál haya sido la situación, si era insatisfacción en su vida, hermanos, pero el asunto es que, dice el Señor, le descubre, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, 6 hombres que pasaron, hermanos, en su vida de esta mujer. Entonces, ¿qué nos revela la palabra de Dios? Precisamente una cautividad. Y hay hermanos también quienes son cautivos en estas redes, hermanos, que no pueden salir de ellas. Llámese, ¿verdad?, adulterio, fornicación, llámese, hermano, también prostitución, ¿qué más? Estas cosas que miran, ¿verdad?, en las redes sociales, la pornografía, o sea, son cautividades de parte del enemigo. Ahora también, que dice Romanos 1, 26 y 27. Romanos 1, 26 y 27. Aleluya. Dice la palabra del Señor, Romanos 1, 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque Él que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es allí, hermanos, donde también el placer sexual inmoral es una red. Ahora lo vemos muy reflejado, ¿verdad?, con este movimiento llamado LGTB, que también, hermanos, son precisamente cautivos del enemigo en estos placeres inmorales. Así que, hermanos, los cristianos, aún los cristianos y siervos de Dios que están descuidados, pueden caer en el lucro y codicia y caen también secuestrados. Vamos a segunda de San Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20. Segunda de San Pedro, capítulo 2, en sus versículos 19 y 20. Y esto es tremendo, hermanos, porque aún los cristianos podemos llegar a ser secuestrados. Y no solamente cristianos de banca, de silla, sino los siervos de Dios caen también en cautividad del enemigo, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Segunda de San Pedro, capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice la Escritura: les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrero estado viene a ser peor que el primero.
Aquí vemos, hermanos, porque versículos anteriores en este capítulo 2 hablan de aquellos hermanos que son supuestamente siervos de Dios, pero que están sus ojos llenos de adulterio. Seducen a las almas inconstantes. Dice, su corazón lo tienen habituado a la codicia. Son hijos de maldición. Versículo 15. Han dejado el camino recto. Quiere decir que caminaron en el camino recto, en la senda antigua, en la sana doctrina, pero dice, lo dejaron el camino recto y se extraviaron siguiendo el camino de Balaam. ¿Quién fue Balaam, hermanos, en el Antiguo Testamento? En el libro de Números, hijo de Beor, que fue contratado para maldecir al pueblo de Israel. ¿Sí? Y todo esto, ¿por qué? Por lucro, por ganancia, hermanos, por ganancia terrenal. Dice, el cual amó el precio de la maldad, este profeta Balaam. Entonces, estos siervos de Dios, hermanos, que estuvieron rectamente, llegan a ser secuestrados del enemigo. ¿Para qué, hermanos? Para hacer toda la obra del diablo, seducir las almas inconstantes, hacen pecar a los demás, en fin. O sea, hacen y se vuelven siervos de ahora del enemigo, siervos de Satanás. Y es allí, hermanos, donde por lucro y codicia caen secuestrados. ¿No es la situación que vivimos hoy en día, hermanos? ¿Cuántos se desviaron? Y ahora lucro y codicia, cobrando todo, cobrando entradas, cobrando cursos, cobrando campamentos, cobrando todo, hermanos. Ya nada más falta que nos cobren el aire que respiramos. Pero, hermanos, tengamos cuidado. Por eso nosotros, hermanos, testificamos, y aún para nuestros hermanos que están en transmisión, que no nos conocen, ¿verdad? Pero que sepan que aquí no se cobra nada. Aquí todo es por gracia, porque por gracia recibimos, damos de gracia. Todo lo que nosotros sabemos, lo que podemos hacer por ustedes, la oración, una visita, hermano, no se cobra. El estudio bíblico no se cobra. Y así que, hermanos, tengamos cuidado. No nos dejemos seducir, hermanos, por ganancia. Hermanos, esto lo tenía también en claro el profeta Eliseo. Precisamente cuando Naamán el sirio fue sanado de la lepra. ¿Sí? Fue sanado de la lepra. ¿Y qué quiso hacer Naamán? Darle regalos al profeta de Dios. Claro, él lo hacía, sí, porque en realidad estaba agradecido que lo quería compensar al siervo de Dios. Pero Eliseo, hermanos, estaba a sus sentidos despiertos y él no aceptó absolutamente nada, aunque era de buena fe que le ofrecía este sirio. Dijo no. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, el sirio se pudo haber ido con la idea, pues me costó mi sanidad, me costó tantas mudas de ropa, tantos talentos de oro, o sea, yo pagué por mi salud, o Dios me pidió, Dios le tuve que dar algo, pero no. Por eso, hermanos, es que nosotros no recibimos nada, ¿verdad? Del hombre cuando nos piden oración. Yo creo que usted ha pasado también por alguna experiencia así, que ora por una persona, le ministra usted a una persona y luego te quiere dar algo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto le debo? ¿Verdad? Entonces nosotros le decimos, no es nada. Y así debe de ser, hermanos. Otros han caído cautivos en la tecnología y quedan a merced del enemigo, hermanos. Esto es sobre todo, hermanos, ahora, hoy en día, la cautividad más grande, la tecnología. Y es cierto, y se habla en documentales, hermanos, en las redes sociales, de cómo ahora, hermanos, definitivamente la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, aún los de la tercera edad, ya están también, hermanos, cautivos con el celular, con la tecnología, cautivos. Hermanos, ciertamente, y recalcamos, la tecnología, la ciencia es de Dios, son herramientas de Dios, porque es de Jehová la sabiduría, la inteligencia y todo ello. Pero lo que no es bueno es dejarse dominar, dejarse cautivar, hermanos, por la tecnología.
Vamos a ver qué dice primero a los Corintios 6:12. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dominar, no nos dejemos dominar. Una cosa es que nosotros dominemos el Internet y otra muy distinta que el Internet nos domine a nosotros. Y es allí donde muchos están siendo cautivos, secuestrados, hermanos, en esta arma del enemigo. Y permiten que, pues ya no comen, no duermen, hermanos, ya no tienen vida propia, ya no tienen vida personal, ya no tienen, incluso cristianos ya no tienen vida espiritual. ¿Por qué? Porque ahora todo el tiempo es para este Dios, porque se vuelve un Dios para ellos, tristemente, hermanos. Lo que es bueno para ellos ha sido su cautividad. El secuestrador, hermanos, es tan astuto que dice la Biblia que se disfraza de ángel de luz, como algo bueno, algo, hermanos, hermoso, para que el hombre no perciba que está en peligro y que busque a Dios, hermanos, y abrace el pecado, porque el hombre ha abrazado el pecado, tristemente. Hermanos, en la actualidad se ha descubierto un fenómeno que se da en las víctimas del secuestro. No sé si usted ha escuchado este síndrome llamado el síndrome de Estocolmo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esto? El síndrome de Estocolmo. ¿En qué consiste? Consiste en que la víctima y su secuestrador se llegan a identificar mutuamente, afectivamente, de una manera cariñosa. A eso se refiere y le pusieron los sociólogos síndrome de Estocolmo. ¿Y por qué, hermanos? ¿De dónde viene esto? Según la historia, en el año de 1973, precisamente en Estocolmo, Suecia, un grupo de asaltantes secuestró a una empleada, una mujer de un banco. La tuvo cautiva algunos días a esta muchacha. Entonces, hermanos, ella, en su deseo de sobrevivir a los secuestradores para que no le hicieran daño, para que no la mataran, esta mujer se enamoró de uno de sus secuestradores, se enamoró de uno de los que la tenían allí cautiva. Y cuando la policía al fin logró atrapar, hermanos, a esta red de secuestradores y los llamó a cuenta, les hicieron juicio, ¿saben cómo reaccionó la mujer, la muchacha? Mostró una actitud de solidaridad, de apoyo a los secuestradores y sobre todo del que se enamoró ella. Hermanos, así que esto es muy sorprendente, cómo ella, hermanos, le tomó amor a su plagiario. Y hermanos, con esto que decimos, ¿qué queremos dar a entender? Que en lo espiritual sucede exactamente lo mismo. El hombre, atrapado por tanto tiempo en su pecado, llega a sentir un afecto, un amor al pecado que lo defiende el pecado. ¿No hace eso, hermano, el movimiento LGTB? Defiende sus posturas, sus ideologías, su pecado. Y cualquier otro pecado que se llame, hermanos, el hombre lo defiende, se justifica. Vamos a ver qué dice San Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. San Juan 3, 19 y 20. Nos dice el Señor Jesucristo, San Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué causa el hombre no quiere de Dios, no quiere venir al templo? Porque sus obras son malas, son pecaminosas. Y dicen, no, si voy allí,
me van a prohibir esto, que deje aquello, que no sienta aquello. Entonces dice, aman más las tinieblas, o sea, su pecado representado aquí en las tinieblas, que la luz que es Jesucristo. Porque es una luz que te abre, hermano, los ojos espirituales. Es el colirio, el Espíritu Santo que te los abre y te refleja tu pecado. Es la Biblia un espejo que te muestra tu condición. Y el hombre definitivamente dice, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que no le digan nada, vaya, para que no le exhorten, para que no le corrijan, para que él siga en la misma postura. Hermanos, por esto decimos que sucede lo del síndrome de Estocolmo, porque se llegan a sentir identificados pues con el mismo diablo, con el mismo Satanás, porque aman su pecado y dice la palabra de Dios que el que ama, hace pecado, son hijos del enemigo, indudablemente. Por último, amados hermanos, el gran secuestro, punto número 4, requiere del pago de un rescate. Hermanos, el gran secuestro requiere del pago de un rescate. Decíamos en un inicio, sí es necesario presentar el gran secuestro, quién es el secuestrador, quiénes son sus víctimas, pero ahora, ¿qué solución vamos a dar? ¿Cuál es la solución? Requiere también el pago de un rescate, hermanos. Requiere, como en esta vida también, ¿qué pide el hombre que tiene víctimas? Pide dinero, ¿sí? Y un alto costo. Hermanos, el Padre Celestial dio en propiciación por nosotros a su Hijo amado. Vamos a Primera a Timoteo capítulo 2, versículo 6. Gloria a Cristo, hermanos. Primera a Timoteo capítulo 2, versículo 6. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Primera Timoteo 2, 6. Dice la Escritura, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿De quién se está hablando? Del Señor Jesucristo. Se dio a sí mismo en rescate. Si se está hablando de un rescate, se está hablando obviamente de un secuestro, de una cautividad y de alguien que se dio como pago para que quedaran libres. Y es Jesucristo, hermanos, su preciosa sangre, el alto costo de este rescate, hermanos. Ni oro, ni plata nos ha redimido, sino la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación, aleluya, puro, que no tenía culpa, hermanos. Y esa misión la vino a realizar en la tierra en su ministerio. Antes de llegar a la cruz del Calvario, Jesucristo empezó a hacer libres a los cautivos, hermanos, en su inicio de ministerio. San Lucas 4:18, ¿qué dice? San Lucas 4:18. Aleluya. Dice el Señor Jesucristo, San Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, ahí está su misión, rescatar, darse en rescate. Sí, hermanos, ¿y cómo lo hizo el Señor? Libertando a los cautivos, es decir, libertando a los secuestrados, por poner otra palabra, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Oprimidos no solamente de enfermedades, no solamente, hermanos, por los pecados, que no podían ellos librarse de ellos, también opresión, hermanos, traumas, porque había gente, hermano, que tenía traumas del pasado, y todo ello también son cautividades. Hay personas, hermanos, que no pueden soltar un trauma, no pueden soltar un rencor, no pueden soltar, hermanos, algo que traen en su corazón. Y, hermanos, pues no son libres, están cautivos todavía con lo que le hicieron en el pasado. Es que mis papás me hicieron esto, es que yo sufrí aquello. Hermanos, pues como decía un tema del siervo del Señor, déjalo ir ya, suéltalo.
y sé libre de esa cautividad. Hermanos, y vemos ahí en las Escrituras ejemplos de quienes fueron rescatados de ese gran secuestro y de esa opresión. La mujer encorvada, ¿se acuerdan? Dice que Satanás la tenía atada 18 años, la tuvo atada, encorvada esta mujer que de ninguna manera se podía enderezar. 18 años, hermanos, un secuestro muy largo, la verdad. O también recuerda la mujer de flujo de sangre, ¿cuántos años llevaba con esa enfermedad? Con ese azote, porque el Señor dice, sé libre de tu azote. O sea, ese azote vino, hermanos, por causa del pecado y de Satanás, obviamente. 12 años, 12 largos años, hermanos. Ella intentó ser libre por sus medios, intentó ser libre por los médicos que la sanaran, pero quedó en la ruina económicamente, que hasta que vino a Cristo, el gran libertador, ella fue rescatada, ella fue, hermanos, salva de ese azote, aleluya. El endemoniado gadareno, de esa región de Gadara también, dice que la Biblia que estaba cautivo, estaba secuestrado y no nada más de un espíritu, sino que había en él una legión, miles de demonios, de espíritus malignos en él. ¿Se imagina, hermano? Un ejército de demonios tan grande que él no podía, hermanos. Dice que aún con grillos lo aprisionaban y no podía, hermanos, definitivamente ser controlado. Pero cuando vino Cristo, hermanos, el Señor lo rescató, lo hizo libre de su prisión, aleluya. Y las palabras expresadas en estos casos de libertad que dio Jesucristo fueron las siguientes: sé libre, ¿verdad? Le decía, sé libre. A otra le decía, sé salva. Tu fe te hizo salva. Si se habla, hermanos, de libertad y de salvación, obviamente quiere decir que estuvieron en prisión, que estuvieron en cautividad, que estuvieron secuestrados. Por eso se utilizan los términos libre y salva o salvo, porque se hablaba de una cautividad anterior, una prisión. Hermanos, quiero concluir diciendo lo siguiente, o más bien dicho, preguntando a usted, a mis hermanos en transmisión, ¿en qué te ha aprisionado el enemigo? ¿Lo ha aprisionado en algo el enemigo, como ejemplos que hemos dado? En un pecado, como lo es un vicio, en una enfermedad, en el materialismo, o en tu pasado que no puedes olvidar, en algo que te ha provocado raíces de amargura. Hoy debemos saber que el precio ya fue pagado para que gocemos la libertad en Cristo Jesús y ya no volvamos a estar más presos, hermanos, del enemigo y del gran secuestrador, porque como dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 1, hermanos, todos aquellos que ya hemos sido salvados por gracia y misericordia de Dios, debemos de permanecer en esa libertad, amados hermanos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por esto, hermanos amados, redimidos, como dice ese salmo, díganlo ahora, los redimidos de Jehová, los que Él ha libertado. Hermanos, estemos libres, estemos como las aves que vuelan en los cielos, que elevan y remontan, hermanos, su vuelo muy alto. Así es, hermanos, estemos nosotros, porque nuestro Cristo nos ha hecho libres para la gloria y la honra de su nombre. Y hermanos, tengamos cuidado de volver a la cautividad, porque el Señor, hermanos, tiene una libertad gloriosa. Cuando Él venga en las nubes del cielo, allí, hermanos, será nuestro Edén celestial. Amén, aleluya. Pero entre tanto, hermanos, pidamos por los que están cautivos, roguemos por los que están prisioneros, que el Señor los haga libres. Si tiene usted una enfermedad que sea provocada por el enemigo de nuestras almas, en el nombre de Jesús se va, vamos a orar. Si tiene usted
algún sentimiento del cual no puede ser libre, en el nombre de Cristo, hoy es libre, hermanos. Si hay algún familiar de alguno de nosotros que está cautivo, hermanos, pues en el nombre de Cristo, que el Señor rompa las cadenas. Amén. Le invito a ponerse de pie, amado hermano. Vamos a orar para que el Señor intervenga en esta preciosa hora, y así también nos despedimos de nuestros hermanos en transmisión. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.